Paco, Jaime, es parte de esta campaña que yo advierto, seguramente ustedes también darán su opinión a continuación, busca desestabilizar desde diferentes trincheras con el golpeteo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de qué estamos hablando. Me preocupa también que Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, con esta defensa que hace de este señor de Tamaulipas, Raimundo Ramos, pone en riesgo o pueda poner en riesgo al colega Carlos Domínguez, que hace la denuncia en la mañanera. Porque pareciera, así lo entiendo yo, que Leopoldo Maldonado tiene ya tomado un bando al presentarse en esta conferencia de prensa. Pero bueno, escucho opiniones, mi querido Paco. Primero tú, después mi querido Jaime. Bueno, Vicente, recuerdas ayer platicábamos y Jaime dijo o dio una definición que encaja perfectamente, sí, periodismo aldeano. Hay como en los organismos internacionales de defensa, los periodistas, yo alguna vez tú y yo platicamos hace mucho y yo te dije, yo no creo en eso, verdaderamente, si analizamos la historia, son muy parciales y no investigan verdaderamente a fondo, investigan un lado, han sido en ocasiones muy, muy parciales, por ejemplo, esta denuncia de Carlos Domínguez debieron tomarla de inmediato. A lo mejor están defendiendo verdaderamente a un vocero del crimen organizado. No digo que lo están defendiendo, solo porque la denuncia se hace pública en la presidencia de la República, hay un viso de que debemos atender, debemos ver de qué se trata y entonces dar a conocer pues, a un personaje vinculado al crimen organizado o acusado, denunciado, pero no lo hay, no lo hay porque estos organismos internacionales pues tienen una posición ya que toman como base en un grupo de periodistas que en este país fueron por años élite, que fueron por años lo que les dio sustento a esos organismos internacionales. Y a lo mejor en algún momento tuvieron su razón de ser, pero te digo, hay que analizar cada caso y si, sus investigaciones son muy parciales. Y entrando en este tema, lo de Carlos Domínguez debieron haberlo tomado de inmediato. ¿Por qué? Porque es un personaje que no se está escondiendo, es un periodista que tiene grabaciones de, de, de aquel que está sirviendo de fuente informativa a los periodistas a monstruo del New York Times. Entonces hay que tomarlo en cuenta, no es un personaje no es un periodista, Carlos Domínguez, que se esté escondiendo atrás de alguien o que esté pidiendo que no se vea su rostro o que esté haciendo una denuncia anónima. Es lo que le da valor, es que está en público, que sabe que lo están viendo miles y miles de personas y sabe que su denuncia va a ser pública allí mismo. Entonces, artículo 19 debió haberlo tomado de inmediato, y de inmediato debió haber dado, en esa conferencia de prensa, debió haber dado su versión, ¿sí? Estamos poniendo este espionaje sobre un personaje, bueno, te digo, con todas las reservas, el ejército está espiando, ¿sí? A un personaje vinculado al crimen organizado. Y eso ya le cambia toda la narrativa. Pero sí, lo del New York Times y todo esto forma parte de los ataques al gobierno, poco a poco, cuando no se investigan bien. Si lo investigas bien y presentas las pruebas y dices, Carlos Domínguez está mintiendo, pues está bien. Pero no hay una sola mención en artículo 19 a Carlos Domínguez y ellos lo están poniendo en peligro. Es decir, es un organismo muy parcial, muy viciado, que debió haber tomado en cuenta las declaraciones que se hicieron en la mañanera. Entonces, yo no creo mucho y sí creo que hay desde la prensa, desde el New York Times, yo no lo tengo duda, no tengo duda. Hay una intentona o un
un esfuerzo de subirse a esta intentona de debilitar al gobierno de López Obrador, pero lo que decíamos es, tiene que ser muy cuidadoso, y el gobierno también, bueno, también vamos a hablar, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, y el ejército debe dar a conocer algunas cosas, eso es real. Aquí lo hemos dicho, siempre lo hemos tratado, no vamos a cubrir a nadie. Si hay una denuncia contra el ejército de unos de estos organismos que reconocen por lo menos una parte de la prensa mexicana y de la prensa internacional, pues debe haber una explicación, debe haber un mensaje de fondo, el presidente debe tomar una posición, el ejército mismo, el general secretario, debe tomar una posición y decir, esto fue lo que pasó, esto es lo que tenemos, y artículo 19 debe también verdaderamente confirmar si están protegiendo o si están pidiendo protección para una persona vinculada al crimen organizado, porque eso cambia todo, toda la narrativa. Entonces, no, ni nosotros, pero tampoco ellos deben proteger a nadie. Y la denuncia de Carlos Domínguez tiene valor porque no se escondió para hacerla, la fue a denunciar y tiene grabaciones. Así que debe haber de los dos lados una explicación, y yo de antemano, y lo digo, soy claro, yo no creo en esos organismos internacionales de defensa de los periodistas por su parcialidad en muchos casos. Yo no veo